fitoalexinas. No ahí está la producción de quitinasa por parte de la planta, que se incrementa en la precesión de la levadura antagónica, la cándida aceitona, ¿no? La cándida aceitona también vamos a ver que en un control se ha habido la actividad de quitinasa y vamos a ver que en este caso se incrementa. Entonces, dentro de los hongos antagónicos más estudiados generalmente tenemos Trichoderma harziano, Trichoderma viride, Trichoderma asperellum y Gliocardium virens, ¿no? Que inclusive en este caso ya se comercializan, ¿no? Aquí tenemos Trichoderma harziano, ¿no? Donde ustedes van a ver que presentan conidióforos, generalmente también vamos a ver fiales verticiladas, ¿no? Y que se agrupan generalmente las microconidias generalmente en racimo, ¿no? Trichoderma viride también presentan conidióforos, generalmente fiales, con conidias generalmente, y que generalmente están ramificadas, ¿no? El Trichoderma viride sí se caracteriza porque tiene un color medio verde limón y presenta generalmente estos anillos redondos que ustedes ven, ¿no? El Trichoderma asperellum generalmente también, este ya que es un verde generalmente medio verde militar, ¿no? Y vamos a ver que también va a presentar generalmente hifas tabicadas, generalmente se ramifican, verticiladas, pero en este caso no vamos a ver mucho agrupadas las microconidias en este caso. Y Gliocardium viride generalmente vamos a ver de aspecto purpurulento, ¿no? De aspecto verde, y generalmente vamos a ver que va a presentar generalmente conidióforos ramificados, y las conidias generalmente se encuentran en este caso agrupadas, porque también forman como un tipo de mucílago ahí. En caso de tricoderma, vamos a hablar de tricoderma, los agentes de biocontrol se considera actualmente una alternativa prometedora a los fungicidas químicos, ¿no? Debido a los impactos negativos de estos últimos en la salud del consumidor, ¿no? La salud de plantas y el medio ambiente. En el mundo actual de los bioplaguicidas, tricoderma, diferentes especies de tricoderma han sido aceptadas mundialmente para prevenir la invasión de patógenos como Fusarium oxysporum, Verticillum naegeli, Phytium Aparandermatum, Rhizoctonia solani, etc., ¿no? Entonces, la actividad antagónica de tricoderma se le atribuye a varios mecanismos, a saber, ellos pueden hacer micoparasitismo, antibiosis, inducción de resistencia sistémica al huésped y producción de enzimas líticas, ¿no? No solo tiene propiedades que promueven el crecimiento de plantas, sino también ejerce un impacto transitorio a largo plazo en la microbioma del suelo residente, y que puede representar un riesgo para las comunidades generalmente, en este caso, de suelos beneficiosos que no son el objetivo, ¿no? Entonces, los hongos de tricoderma están presentes en casi todos los suelos agrícolas, y el interés actual de este proviene esencialmente de las propiedades enzimáticas y antibióticas, ¿no? Actualmente, este hongo es, entre los microorganismos utilizados en el control biológico, uno de los casos raros de resultado consistente en el combate de hongos patógenos, ¿no? Tricoderma es una especie que crece en casi todas las regiones climáticas y en gran variedad de suelos, como pueden ser praderas, suelos agrícolas, forestales, salinos, desérticos, y existe una correlación entre la distribución de especies y las condiciones ambientales, como por ejemplo, ¿no? Se ha determinado que Tricoderma hamamartum y Tricoderma pseudoconingi se encuentran bajo condiciones de excesiva humedad, es decir, que necesitan humedad, ¿no? Igualmente con Tricoderma polisporum, ¿no? Tricoderma viride y habitantes en regiones de temperaturas frías. Tricoderma harziano es característica de temperatura cálidas o templadas, ¿no? Va a depender también de las condiciones ambientales, cómo podemos trabajar, ¿no? En la mayoría de especies de tricoderma pasa de un estado latente a un activo, a medida que aumenta el contenido del suelo. Por decir, las esporas de tricoderma pueden estar en el suelo y pueden estar latentes ahí. A veces pueden estar en suelos secos. Entonces, cuando hay humedad, en este caso, entonces comienza a desarrollarse óptimamente hasta un 60% de capacidad, ¿no? Las diferentes cepas tienen la habilidad de crecer un amplio rango, que van de 2 a 6, presentando un crecimiento óptimo de 4 a 6.5. Y solo pocas especies parecen tolerar un pH menor de 3. Por decir, en este caso, este es el rango de pH, el óptimo está entre estos tipos de pH, pero menores generalmente, en este caso a 3, generalmente no toleran mucho, aunque el rango esté en 2 a 6. Es un hongo netamente aeróbico obligado, ¿no? En caso de incorporar un sustrato tricoderma como agente de biocontrol en la producción de plantines en vivero, dice, es fundamental considerar las características del sustrato en lo referente a una buena aireación, no solo para el hongo, sino también para el sistema radicular del plantín. Por decir, en este caso, como necesitamos aerobio, hay que ver cómo generalmente es el sustrato para que ingrese dentro de este sistema radicular generalmente oxígeno, y en este caso pueda crecer bien, en este caso el hongo, ¿no? Utilizando sustratos con baja proporción en fase sólida de orden del 15% del peso seco, se recomienda.
¿no? O sea una buena macroporosidad, se asegura un buen intercambio gaseoso entre el sistema sustrato-atmósfera, tanto del oxígeno como el CO2 producido, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración. Entonces, nosotros podemos ver generalmente que hay, el hongo puede tener en este caso, en este caso, eh, dos formas, uno como nosotros estamos hablando como antagonista, pero también tricoderma se ha registrado que es un microorganismo o es un hongo promotor de crecimiento, ¿no? Entonces, un promotor de crecimiento, ¿por qué? Porque generalmente cuando hay esta interacción, generalmente se libera indol, ácido acético, ¿no? Fosfatos, ¿no? Va a haber peroxidasa, polifenols de oxidasa, y eso va a ayudar principalmente, generalmente, al crecimiento de la planta como un buen promotor de crecimiento. Pero además también importante porque el tricoderma generalmente, aparte que tiene la capacidad de liberar enzimas extracelulares como celulasa, quitinasas y lipasas, realmente puede haber un tipo de cambios morfológicos generalmente y ayuda principalmente a adquirir una resistencia adquirida, ¿no? Entonces puede actuar en este caso con los patógenos, generalmente puede producir también fenoles, en este caso la fenilamonio liasa, induce el sistema de resistencia y esto ayuda principalmente a que sean buenos controladores. Por eso tricoderma se está utilizando porque aparte de ser un antagonista, también puede ser un promotor de crecimiento, ¿no? Entonces aquí hay el papel de metabolitos secundarios de la interacción de tricoderma con la planta, ¿no? Se ha determinado que generalmente el tricoderma puede producir mediante generalmente el conigina A, generalmente, que es un promotor de crecimiento en planta, pero vamos a ver que puede producir generalmente diferentes compuestos como el viridin, que es un tipo de antibiosis que actúa sobre el patógeno, o un dermanin, en este caso, que va a actuar con el patógeno por competición, ¿no? Y aumenta también en este caso el sistema de resistencia del tipo de planta. ¿No? Entonces ahí podemos ver también el antagonismo directo que puede hacer con el micoparasitismo, ¿no? En donde nosotros vamos a ver que la raíz generalmente puede producir, produce diferentes compuestos promotores de crecimiento con tricoderma, generalmente, y esto generalmente hace que haya un antagonismo directo con el patógeno, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una planta con tricoderma, generalmente va a hacer que el patógeno principalmente, en este caso, no pueda crecer. Entonces aquí podemos tener ejemplos también, especies de genotricoderma empleadas en el control biológico de hongos y bacterias, ¿no? Por decir, tricoderma, atrovide, generalmente puede ser antagónica contra Rhizoctonia, Botrytis, Sclerotinia, Armillaria, ¿no? Tricoderma asperellum, Fusarium, Pseudomonas, que es una bacteria, Phytium, Tricoderma hamatum, Fusarium, Esclerotina, Botrytis, Xanthomonas, que es una bacteria, Tricoderma harzianum, Botrytis, Esclerotina, Pseudoponospora, cubensis, Phaerotheca fusca, Fusarium, Rhizoctonia solani, Phytium, Phenolomyces clamidospora. Generalmente estos son ejemplos que nosotros podemos ver de estos tricodermas que pueden actuar tanto sobre bacterias como en este caso sobre hongos, ¿no? Y también podemos determinar, mira, acá también seguimos, Botrytis cinerea, generalmente puede actuar sobre la enfermedad de moho gris, realmente amplio rango de cultivo como papa, tomate, frijol, fresa, mora, tomate, ¿no? Que causa en este caso pudriciones, ¿no? Entonces, en este caso, el tricoderma generalmente puede actuar sobre este hongo patógeno, sobre colecotrico, ¿no? Los poroidales, ciclodocladium, scorparium, fusarium uniforme, fusarium, acá está, fusarium, acá está mal escrito, fusarium nososporum, macrofomina, faseolina, Phytophthora infesta, Phytophthora sp, Phytium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Roselinea, ¿no? Y estas son las enfermedades que pueden producir en este caso las plantas. Miren, y los frutales son bastantes, ¿no? Entonces, estos hongos, por decir, tricoderma puede actuar sobre diferentes hongos que vemos ahí. Y esta es la familia donde nosotros podemos observar, indica que el tricoderma produce proteínas efectoras generalmente y su función en las plantas, ¿no? Miren, que puede producir generalmente el cerato, las proteínas son de la familia ceratoplantin, va a producir una proteína SM1, que es una proteína pequeña, y esto lo produce Tricoderma viridens, y esto ayuda generalmente en la inducción de la defensa de la planta y la producción del ROS y compuestos fenólicos, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ver diferentes tipos de proteínas, ¿no? Que acá también Viriden involucra en este caso en la protección en este caso de la planta y de la raíz, la colonización de la raíz,
¿no? Entonces, aquí vamos a ver, miren los compuestos, y estos compuestos generalmente son efectores que ayudan generalmente a que la planta generalmente haga esta interacción, y verdaderamente la planta generalmente se defienda de los compuestos, en este caso, adversos que podamos tener sobre los patógenos, ¿no? Y ahí también estos son metabolitos secundarios, ¿no? Que pueden producir el ácido jarciánico, lo produce el tricoderma jarciánico, viriden, no tricoderma conigel y viridens también produce la viridin, en este caso, la tricoderma conigi y jarciano presenta coninginina A, en este caso, tricoderma viride y jamantún presenta en este caso viridio, ¿no? Estos son metabolitos secundarios y que tienen la capacidad de hacer controles, en este caso, control inclusive de crecimiento, regulación de crecimiento del tipo, ¿no? Y ahí siguen más, en este caso, más tipos o más metabolitos secundarios que pueden producirse principalmente por tricoderma, ¿no? Por decir, en este caso, isinotrilo y tricoviridin, generalmente son tipo de antibióticos, generalmente producidos por tricoderma viride también, y con, ¿no? Este también. Dermadin generalmente también es un antibiótico, generalmente producido por tricoderma jamanto, viride y coninquil, ¿no? Son ejemplos que nosotros podemos determinar. Y este también se utiliza como control biológico, este metabolito secundario. Hoy en día se está trabajando mucho en cómo obtener estos metabolitos secundarios para poder, en este caso, utilizar por decir, al hongo y hacer en la parte biotecnológica la producción de estos metabolitos secundarios para obtenerlos, ¿no? Y poder directamente atacarlo, utilizarlo frente a las plantas, ¿no? Y ahí también podemos tener, ¿no? La gliobini, gliotoxin, tricoaranos y tricocetin, ¿no? Que lo va a producir tanto viride como jarciano, que en este caso el tricocetin generalmente es un antibiótico producido por tricoderma jarciano, son metabolitos secundarios. Como la tricoderma jarciano es uno dentro de las tricodermas más, en este caso, más estudiadas, nosotros podemos determinar que uno de los organismos biocontroladores más exitosos para el control de enfermedades por patógenos en suelo ha sido el hongo micoparasitismo necotrófico, tricoderma jarciano, ¿no? Y es el único más vendido que hay hasta la fecha, ¿no? Hace 65 años, Wendling vislumbró el potencial para el uso de tricoderma como el agente de control biológico. Él fue el primero en demostrar que había actividad micoparasítica de hongos de este género hacia patógenos como Rhizoctonia solana, ¿no? Las especies de tricoderma que frecuentemente se utilizan en el biocontrol son las especies de tricoderma jarciano y viride, de las cuales la primera es la que ha sido, en este caso, más estudiada, ¿no? Entonces, en cuanto a tricoderma jarciano, es componente en la rizósfera. Esto significa que el hongo beneficioso puede colonizar las raíces de una planta mientras aún se está desarrollando, ¿no? Inclusive también se le ha determinado como un dófito, ¿no? La rizósfera es el espacio de suelo directamente influenciado por una raíz viva, ¿no? Desde el punto de vista ecológico del suelo, es de particular interés porque el suelo, las plantas y los organismos vivos, especialmente los microorganismos, interactúan intensamente entre sí, ¿no? Entonces nosotros podemos observar, esta es la planta, donde se puede depositar principalmente, generalmente, tricoderma, y vamos a ver que está en toda esta zona que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces la colonización de tricoderma crece relativamente rápido a temperaturas ideales de 20 a 25 grados Celsius. Para que el hongo sea beneficioso puede crecer 4 o 10 centímetros en unos pocos días, ¿no? Prefiere los 20 a 30 centímetros superiores en el suelo y las capas más pequeñas donde se encuentra suficientemente alimento en forma de partes de plantas muertas, secreciones de raíces y posiblemente fúngicos, así como la luz. Entonces, ellos va a crecer principalmente en eso, puede crecer en 4 a 10 centímetros en unos pocos días, le decía, ¿no? Y este es un ecotrofo, por lo tanto necesita generalmente plantas muertas, ¿no? Es decir, que desechos orgánicos en descomposición para que él pueda, en este caso, crecer, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la tricoderma, generalmente aquí están las raicillas, las raíces, y nosotros vamos a ver que en esta parte va a ser la interacción principalmente de la planta. Tricoderma presenta un rango óptimo, le decía, pH 3.7 a 4.7. Puede crecer sin luz, los filamentos fúngicos son generalmente hialinos, ¿no? Blanquecinos, crece sin la formación a veces de esporas, y cuando se expone a la luz, la cepa de hongo produce esporas. Por eso, cuando nosotros queremos la esporulación, tenemos que llevarlo a la luz, ¿no? Las cifras están separadas y transparentemente, y juntas forman, en este caso, un micelio. Vamos a ver que los conidíferos son portadores de conidias. Hay fialis, le decía, estas son fialides, en forma de botella también. Si ustedes ven acá, la parte de abajo es tiene la base generalmente más ancha,
Y aquí vamos a ver que se van a formar una agrupación, en este caso, de esporas, ¿no? Generalmente pigmentadas. Son los conilióforos y faceptadas que podemos determinar, ¿no? Entre ellas, Tricoderma harziano ha sido más efectivo y se ha encontrado que ataca varias especies de hongos fitopatógenos en el suelo y son de importancia agrícola y económica, por decir, Christoptonia solani, Sobleschlerotium roxy, Chlorotium sipivorum, Monilophtora roreri, ¿no? Y Fusarium osteosporum, ¿no? Entonces, sobre esos hongos, generalmente estos están atacando, ¿no? Tricoderma harziano. Entonces, Tricoderma harziano es un fungicida de amplio espectro. Es eficaz contra diversos organismos, tanto del suelo, contra producciones de raíces como Armillaria, Arsoctonia, Phytophthora, Fusarium, enfermedades que presentan en numerosas especies, tanto anuales como perennes, o bien contra enfermedades de órganos aéreos también se ha encontrado, ¿no? Y hoy día se ha hecho un estudio sobre Tricoderma harziano, en donde se ha determinado que esta Tricoderma harziano tiene mecanismos de acción directo y mecanismos de acción indirecto. ¿Cuándo son los mecanismos de acción indirecto? Cuando hay competencia por nutrimiento o sustrato. O sea, que cuando hay competición por nutriente con un tronco. Una acción directa es cuando ellos producen estos metabolitos secundarios y por lo tanto va a haber una antibiosis. Cuando estos de acá generalmente van a hacer una micoparasitación a otro hongo, generalmente por enrollamiento, ingresan de este hongo y pueden producir granulación o vasculas o vacuolas, ¿no? Vacuolización, ¿no? Por decir, porque actúan desactivando enzimas del patógeno, ¿no? Aquellos que pueden producir una resistencia inducida o hay una estimulación de defensa en la planta. Y cuando son mecanismos de acción indirecto, generalmente porque ellos trabajan como promotores de crecimiento, ¿no? Por decir, el tricoderma puede tener la capacidad de solvizar nutrientes minerales o también ayuda a la tolerancia a situaciones de estrés por favorecer el desarrollo radicular y aéreo de la planta. Entonces, estos son mecanismos indirectos que ayudan de todas maneras los modos de acción que ayudan principalmente a ser un buen antagónico, ¿no? Entonces, la competencia de nutrientes, en este caso el tricoderma harziano, algunos hongos tienen un comportamiento saprófito, ¿no? Al colonizar desechos vegetales produce una infección primaria y gracias a los elementos nutritivos de esos desechos, el patógeno logra contaminar los órganos sanos, ¿no? Tricoderma harziano compite y coloniza más rápidamente los desechos vegetales y por lo tanto retarda la instalación de otros hongos, ¿no? Porque este crece mucho más rápidamente, ¿no? Lo hemos visto que crece rápidamente generalmente, ¿no? Y tiene una alta velocidad de crecimiento y desarrollo. Abundante esporulación, gran capacidad de sobrevivir a condiciones muy extremas, por si el tipo de suelo, a pHs, a la temperatura, humedad y presencia de compuestos tóxicos como herbicida y fungicida. Por eso este harziano es el que más es utilizado por las mismas temperaturas. Nosotros son resistentes a temperatura y por eso se está utilizando, ¿no? Este mecanismo que se presenta en el tricoderma harziano y está dado por la competencia por carbono también y nitrógeno en la rizósfera, lo que en caso de Fusarium zoosporo provoca una disminución de la germinación de clamidospora, por si, ese es un ejemplo, ¿no? Tricoderma harziano va a competir carbono y nitrógeno, y si está Fusarium zoosporo presente ahí, lo que va a hacer es que no va a haber la producción, es decir, que nosotros hemos visto que Fusarium zoosporo tenía la capacidad de formar clamidospora, entonces esto disminuye esta germinación de clamidospora, porque en el suelo a veces se pueden encontrar estas esporas, entonces esto no va a permitir, en este caso, que estas clamidosporas puedan germinar. Otro mecanismo que también se ha determinado por tricoderma harziano es que produce metabolitos, en este caso secundarios, ¿no? Y está fuertemente ligada a la producción de enzimas propias del proceso de micoparasitismo, ¿no? Tricoderma harziano produce antibióticos como tricodermina, succinilcalcilina, alamenticina, dermadina, penicilina, los tricotecenos, las tricocianinas, entre otros, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque estos metabolitos secundarios van a tener efectos sobre el patógeno, que pueden ser inclusive hasta sobre bacterias y sobre otros hongos, ¿no? Y también se le ha determinado que tiene la capacidad de producir antibióticos volátiles, ¿no? Que tienen un efecto esencial en fungistático, debilitando al agente patógeno y haciéndolos más sensibles a los antibióticos solubles, ¿no? En este caso. Entonces aquí podemos ver metabolitos secundarios producidos por tricoderma harziano, generalmente, en donde nosotros podemos ver que aparte de que produce estos metabolitos secundarios, dentro de estos podemos tener la 4-heptanona, que es un promotor de crecimiento. Le decía que este es un efecto indirecto, ¿no? La tricodermadina A, que es un antibiótico, ¿no? El ácido 3-indolacético, que es promotor de crecimiento. Ustedes han llevado en la parte fisiológica, estos compuestos son promotores de crecimiento. Las 3-octanona, promotor de crecimiento también. El viridín, que es un fungicida, lo que quiere decir que actúa sobre hongos, ¿no? El alfa-bergamoteno, promotor de crecimiento.
el 6-pentil-2-piran-2-ona, que es promotor de crecimiento, y el varionol también es un promotor de crecimiento. Miren lo importante que puede ser este tricoderma, porque ayuda generalmente a ser un buen promotor de crecimiento del tipo de planta, pero además generalmente también produce estos tipos de antibióticos y fungicidas que pueden actuar sobre bacterias patógenas o sobre hongos, ¿no? Y también se le ha determinado el micoparasitismo, ¿no? Mondina Ibero en 2006 define como micoparasitismo a la capacidad de un organismo de degradar y asimilar hongos, ¿no? Entonces aquí podemos ver, miren, el tricoderma, acá tenemos el fondo que ustedes van a ver aquí, esta es una rizoctonia, y lo que está envolviendo a esta rizoctonia generalmente es tricoderma, ¿no? Entonces vamos a ver, miren, el enrollamiento que está haciendo, y es un micoparasitismo generalmente, ¿no? En donde ustedes ven en microscopía generalmente de barrido, en donde ustedes pueden observar cómo el tricoderma puede atrapar principalmente a otro hongo. Entonces, el organismo de micoparasitismo puede ser capaz de colonizar un hongo vivo, degradar sus paredes celulares, asimilar y nutrirse a partir del contenido celular, ¿no? El micoparasitismo es un proceso complejo, el cual se divide en 4 etapas, ¿no? Crecimiento quimotrófico, generalmente el hongo generalmente comienza a crecer porque hay una atracción contra el otro hongo generalmente, lo reconoce por lo que lo reconoce y comienza una adhesión. Y luego comienza un enrollamiento y luego la actividad lítica. La actividad lítica se debe a que van a producir enzimas extracelulares, ¿no? Entonces aquí está la acción de tricoderma, bueno, este es general, antibiosis, competencia, resistencia sistemática, y este es el micoparasitismo, ¿no? Los patógenos del suelo pueden ser, en este caso, o que pueden ser patógenos de semillas, florales, frutos o post cosecha. Entonces acá hay un crecimiento quimiotrófico del tricoderma en dirección al hospedante, porque lo reconoce en este caso, ¿no? Entonces este reconoce al hospedante y se adhiere al patógeno, ¿no? Y por lo tanto hay un enrollamiento alrededor del hifa, y luego, en este caso, esta actividad lítica lo que hace es que destruya, en este caso, el hongo, ¿no? En el caso del reconocimiento, se ha determinado que el reconocimiento entre el hospedero y el micoparasitismo se realiza a través de interacciones de tipo lecitina-carbohidratos, ¿no? Pues hay ese reconocimiento entre el tricoderma y el patógeno. Entre las paredes de ambos organismos, las lecitinas son proteínas enlazadas a azúcares o glicoproteínas, las cuales aglutinan células y están involucradas en las interacciones entre los componentes de la superficie de la célula y sus ambientes extracelulares, ¿no? El reconocimiento entre cepas de tricoderma y especies de hongo fitopatógeno son efectivas solo contra patógenos específicos, por lo que el reconocimiento molecular es el evento esencial que precede al proceso antagónico, ¿no? Entonces ahí también no es que, por eso tricoderma también no actúa sobre todos los hongos fitopatógenos, solamente aquellos que puedan tener esta acción. Y esta lecitina también les hablé cuando habíamos, les decía, la interacción de hongos nematófagos, ¿no? Entonces muy parecido puede haber. Y luego viene la adhesión y enrollamiento. Una vez que la respuesta de reconocimiento es positiva, el micoparasitismo se une al hospedador, ¿no? El micoparásito se une al hospedador. En el género tricoderma, las cifras del micoparásito se adhieren al del hospedante mediante la formación de estructuras parecidas a gancho y a presorios, y se enrolla alrededor de esta, ¿no? Entonces va a ser como tipo de presorios donde se va a trabajar, ¿no? Y viene la actividad lítica, ¿no? Esta última etapa del proceso del micoparasitismo ocurre la producción de enzimas líticas extracelulares, fundamentalmente quitinasas, glucanasas y proteasas, capaces de degradar las paredes celulares del hongo hospedero, que posibilitan la penetración de la hifa del antagonista en este caso, y estos pueden excretar enzimas como celulasas, glucanasas, lipasas, proteasas y quinasas, y por lo tanto van a participar en la lisis de la pared celular de las cifras del hospedante, ¿no? Y por lo tanto facilita la inserción de estructuras especializadas y sus propias cifras que absorben nutrientes del interior del hongo fitopatógeno. Finalmente, el proceso termina con pérdida del contenido citoplasmático de la célula hospedante, en el cual se presenta con síntomas de degradación, lo que disminuye la actividad patogénica del mismo, ¿no? Y por eso este micoparasitismo lo que puede ser es forma vacuolizaciones o granulaciones, y al final generalmente destruye al otro, ¿no? Entonces ahí podemos también ver micofotografías de interacción de Trichoderma marciano con Phytophthora capaci, ¿no? Entonces aquí está la Phytophthora, ¿no? Aquí también generalmente podemos observar, y aquí bueno, no se ve bien, pero aquí viene una vacuolización, pero hay un enrollamiento también, ¿no? Penetra y hay un enrollamiento, ¿no? Y aquí también se ha visto el Trichoderma marciano como Nilopstora roreri, ¿no? Que produce la moniliasis, y aquí, esta es una tesis que hicieron en Pucallpa, ¿no? En donde, esta es una microfotografía, ¿no? Donde Trichoderma marciano con Monilopstora roreri, que produce la moniliasis, en donde vamos a ver que hay un crecimiento paralelo, y después del crecimiento paralelo, realmente Trichoderma marciano comienza a enrollar.
¿no? Bueno, esta es la figura donde se trabajó con este tipo de hongo productora de moniliasis, ¿no? En donde aquí se ve el inicio de la reducción del área de población, ¿no? Miren, ¿no? Aquí se ve cómo cuando se ha agregado Tricoderma harzianum, ¿no? Cómo reduce principalmente el área de población en este caso. Y aquí ya se ve que el hongo prácticamente ha muerto, ¿no? Entonces, se le agregó, este es en el mismo fruto del cacao, en donde se le agregó principalmente tricoderma y el tricoderma comenzó principalmente a matar al tipo de hongo y al final vamos a ver que el hongo ya está completamente muerto. La resistencia sistémica o estimulación de defensas, en este caso de la planta, se ha demostrado ser simbiótica de plantas colonizando sus raíces y generando factores de comunicación químicas que inducen a la invasión de las capas externas de la raíz, la corteza, por las hifas del hongo. Durante este proceso se induce la resistencia al ataque de patógenos e interacciones sistémicas dentro del mismo, ¿no? Lo que quiere decir que durante la penetración se estimula el sistema de defensa de la planta, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que se va a estimular todo el sistema de defensa, le decía, luego que ocasiona un incremento de la producción de enzimas como la quitinasa, glucanasa y enzimas asociadas a la síntesis de fitoalexina, ¿no? Y estas fitoalexinas, le decía, son metabolitos secundarios, ¿no? Que son flavonoides que atacan principalmente al hongo, ¿no? Entonces, esta tricoderma induce a la planta por medio de sustancias secretadas por el microbioma a producción de fitoalexinas, las cuales son sensibles a algunos hongos patógenos, ¿no? Entonces, las fitoalexinas son producidas de forma natural por la planta como respuesta a heridas, ¿no? Si la cumarina actúa como una defensa de la planta contra animales, otros productos solo son formados cuando se produce la invasión de las raíces u otros órganos por hongos como el orquinol, la trifosfiliricina o la isocumarina, las que hipotéticamente actúan en forma comparable a anticuerpos en los animales, ¿no? Entonces, las fitoalexinas juegan un rol muy importante principalmente en la defensa de las plantas, ¿no? Entonces, en caso de Tricoderma harzianum, esto induce niveles altos de fitoalexina de tal forma que el nivel tóxico alcanzado evita que hongos patógenos se pueden establecer. Se han encontrado hidrolasas, se han encontrado también estos compuestos que es el TPH, PH1 y el tricoderma le llaman en este caso fitoalexinas 2 de Tricoderma harzianum y está relacionado en la inducción de resistencia sistémica para enfermedades foliares del maíz, ¿no? Entonces se han encontrado todos estos compuestos. Y como promotores de crecimiento les decía que son forma indirecta, ¿no? Como forma indirecta nosotros podemos determinar presenta acción solubilizadora de nutrientes y minerales del suelo, lo que conlleva un aumento en el crecimiento en plantas, además de la disminución de actividad de organismos perjudiciales, en este caso de la microflora, ¿no? Por lo cual es un efecto indirecto que brinda protección de las mismas, tanto en la parte radical como en la parte aérea, contra la infección por hongos patógenos, ¿no? Esto es debido a la producción de fitohormonas, generalmente auxinas y citoquinas, la solubilidad y el aumento de la disponibilidad de fosfatos, micronutrientes y minerales tales como hierro, manganeso y magnesio, ¿no? Igualmente se le reconoce como mejora el verdor de las plantas, dando lugar a mayor tasa en la fotosíntesis y la formación de sustancias porque ayudan generalmente a la inducción de ácido indolacético, el ácido antranílico y el ácido giberélico, ¿no? Entonces, por eso el harziano también es un buen promotor de crecimiento y esto indirectamente generalmente hace que la planta generalmente sea mejor, ¿no? Por lo tanto, va a estar en este caso, va a estar protegida contra la infección, en este caso de patógenos, ¿no? Entonces aquí también se puede observar, ¿no? Por decir aquí, estas son tratadas con tricoderma harziano y estas sin tratar. ¿Qué es lo que ven ustedes? Miren, las raíces mucho más frondosas, mucho mejor crecimiento en todos los frutos, lo que quiere decir que ayuda a ser un buen promotor de crecimiento, ¿no? Y no permite en este caso que ingresen patógenos, porque aquí, si ustedes ven acá hay patógenos, miren, ¿sí? Este es cuando no se le ha agregado, en este caso, tricoderma harziano, ¿no? Y se ha observado que en experimentos utilizados en plantas de bajo vigor provenientes de semillas sometidas a un estrés oxidativo, al ser sometidas a un tratamiento con tricoderma, recuperan su vigor al ser colonizadas por el hongo, revertiendo los daños por oxidación de los componentes de las membranas celulares de la raíz, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, en este caso, sin tricoderma, con tricoderma, ¿no? Acá también sin tricoderma, con tricoderma, ¿no? Entonces nosotros podemos ver mayor desarrollo de raíz, en este caso es un maíz, generalmente y soya, ¿no? En donde ustedes van a ver que miren, aquí mayor desarrollo de raíz a partir de maíz cultivado en campo y soya como consecuencia de la colonización de la rizósfera, generalmente por tricoderma harziano, ¿no? Entonces una tricoderma harziano
T22, ¿no? Por eso tricoderma 22 es una cepa de Jarciano T22, por eso le ponen T22. Entonces, como podemos observar, mayor, en este caso, desarrollo del tipo de raíz. Por lo tanto, es un buen promotor de crecimiento. En caso de solubilización de nutrientes minerales, tricoderma es un microorganismo con capacidad de solubilizar nutrientes y minerales del suelo no disponibles para las plantas. La forma en que lo hacen es mediante tres mecanismos: acidificación del medio mediante la liberación de ácidos orgánicos, que secuestran cationes y acidifican el medio alrededor de las raíces, ¿no? Y en este caso hay producción de metabolitos quelantes, por los sideróforos, ¿no? Que lo que hacen es quelar el fierro, generalmente, y cobre, y tienen actividad redox, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, y por lo tanto, generalmente, un mecanismo de acidificación. Debido a que los mecanismos mencionados anteriormente es que los fosfatos, principalmente del calcio, ¿no? El fierro, ¿no? En este caso, el óxido de fierro, el óxido de manganeso, el cobre y el zinc quedarían disponibles para las plantas para que puedan ser asimilables, lo que provoca incremento en la altura y la biomasa de las mismas, ¿no? Es decir, el tricoderma está en el suelo y él ayuda, en este caso, a la solubilización de los nutrientes, ¿no? Y entonces hay unos compuestos minerales que no lo puede solubilizar la planta. ¿Quién lo solubiliza? Los hongos. Y al darle la disponibilidad que sean más asimilables, entonces la planta lo va a asimilar, ¿no? Entonces, tricoderma tiene la capacidad de solubilizar al manganeso sin tener en cuenta el pH del medio ni la disponibilidad del mismo. Este micronutriente es importante dentro de la planta, ya que cumple diferentes funciones fisiológicas como la fotosíntesis, metabolismo del nitrógeno, síntesis de compuestos aromáticos como precursores de aminoácidos y hormonas, de fenoles, lignina. Por lo tanto, tiene un rol importante en el crecimiento y resistencia, en este caso, de las enfermedades, ¿no? Entonces, también es la solubilización de nutrientes también es un componente, un mecanismo indirecto, generalmente, porque es importante como antagonista, en este caso, jarciano. Entonces, por último, las ventajas del tricoderma jarciano: es un agente natural, no agresivo con plantas de suelo, aumenta la capacidad de crecimiento de las plantas y le confiere mayor resistencia a condiciones de estrés. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que hay un mayor desarrollo radicular, como lo hemos visto anteriormente. Carece de toxicidad sobre plantas comestibles de los cultivos, asimismo aminora el daño al medio ambiente por la ausencia de químicos persistentes en el suelo, así que ya no vamos a necesitar fungicidas, ¿no? O herbicidas, ¿no? Se aplica fácilmente mediante formulación líquida o sólida, pulverizándolo sobre el terreno o sobre la planta. No requiere de equipamiento especial para su aplicación. Y también es compatible con otras fungicidas como el azufre, ¿no? Porque yo le decía que no solamente se utiliza el control biológico, pues no también el control químico, ¿no? Entonces también tienen que ser compatibles con otros, ¿no? Aparte es de bajo costo comparado con productos alternativos, ¿no? Porque a veces también se utilizan extractos vegetales, pero generalmente el tricoderma, como es un hongo, es de fácil reproducción. Entonces, como es de fácil reproducción, los costos comienzan bajos, ¿no? Compatibles con inoculantes de leguminosa, es posible aplicarlo a semillas que han sufrido un tratamiento fungicida químico. Disminuye y en algunos casos elimina la necesidad de tratar con fungicidas químicos, lo cual se reduce los costos y el uso de fertilizantes, pues las plantas tienen más raíces y mejoran. Entonces, en unos casos también a veces han eliminado estos fungicidas, ¿no? Y aparte, como es promotor de crecimiento, es como un fertilizante, porque nosotros vamos a ver que las raíces son más frondosas. Y si las raíces más frondosas, generalmente una planta generalmente va a establecerse mucho mejor en el tipo de suelo. Por ser un habitante natural del suelo, su registro comercial suele ser más fácil que el de un producto químico, ¿no? Es considerado un producto no tóxico ni alergénico, no presenta toxicidad en mamíferos y es inocuo para abejas y abejorros, porque a veces, ya hemos dicho también que a veces los hongos también pueden, aquellos que son entomopatógenos, generalmente pueden también atacar abejas y abejorros. Y ustedes saben que las abejas realmente son buenas polinizadoras, entonces tampoco, en este caso, son inocuos, ¿no? El control biológico por microorganismos presenta ventajas como especificidad, permanencia en el tiempo, inocuidad para el ser humano y el medio ambiente, ya que se realiza con organismos presentes naturales en los ecosistemas del país. A diferencia del control biológico con insectos depredadores o parásitos, las formulaciones con microorganismos controladores generalmente son más fáciles de su aplicación, ¿no? Sí, porque el otro, ustedes van a tener que en este caso utilizar insectos, al insecto hay que darle un tipo de alimentación, tienen que saber cómo lo van a liberar, en este caso es mucho más fácil poder trabajar, ¿no? Entonces esto es lo que tenía que mostrarle.